Imagínese una tarde tranquila en la pequeña ciudad de Belén. El sol comenzó a descender por el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Era un día aparentemente normal, pero algo extraordinario estaba a punto de suceder en 1960. La casa de un hombre llamado Jesse. Era un hombre respetado, padre de muchos hijos, todos jóvenes fuertes y robustos. Ese día, el pueblo estaba agitado por la llegada de Samuel, el profeta de Dios. Todos conocían a Samuel, no solo como un profeta, sino como el hombre que tenía la palabra directa del Señor. Cuando apareció, fue una señal de que Dios tenía algo importante que decir, y eso es exactamente lo que pasó. De lo que Dios había hablado con Samuel y le había ordenado que fuera a la casa de Jesé para ungir al próximo rey de Israel. El propio Samuel quedó sorprendido por esta misión. Después de todo, Israel ya tenía un rey, Saúl. Pero Dios dejó en 1900 claro que Saúl había desobedecido y que se elegiría un nuevo líder, alguien conforme al corazón de Dios. Entonces Samuel partió hacia Belén con el corazón lleno de expectación y un frasco de aceite de unción en las manos. Tan pronto como llegó a la casa de Jesé, Samuel pidió ver a sus hijos. Fueron presentados uno por uno. Primero, Eliab, el mayor, alto, fuerte, de aspecto imponente. Samuel pensó, seguramente este es el indicado. Pero en ese momento, Dios habló al corazón de Samuel: no consideres su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab, el segundo hijo. También tenía un porte admirable, parecía un guerrero. Pero Samuel negó con la cabeza: este no es el indicado. Y así le sucedió a Shammá, el tercer hijo, y a los otros 4 muchachos que vinieron después de él. 7 hijos pasaron delante de Samuel, pero Dios no escogió a ninguno de ellos. Una tensión flotaba en el aire. Samuel quedó intrigado y le preguntó a Jesé: ¿son todos estos tus hijos? Jesse vaciló un momento antes de responder: el más joven todavía está desaparecido, pero está en el campo, cuidando las ovejas. Era casi como si Jesse no considerara al más joven digno de estar presente en esa importante reunión. Después de todo, él era solo un niño, un pastor de ovejas. Samuel no dudó: manda llamarlo. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Había suspenso en el aire. ¿Quién era este chico que al principio ni siquiera recordaban? Unos minutos más tarde entró David, su cabello revuelto por el viento, sus ojos brillantes de vida, su rostro enrojecido por el sol. Tenía un aspecto saludable, pero lo que más llamaba la atención era la sencillez y pureza que emanaba de él. En el momento en que apareció David, Dios habló al corazón de Samuel. Esto es, levántate y úngelo, porque él es. Sin dudarlo, Samuel abrió la vasija de aceite y en presencia de todos sus hermanos y de su padre, derramó el aceite sobre la cabeza de David. En ese momento, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre el joven pastor. Allí estaba él, todavía un adolescente, con la ropa sencilla de quien cuida ovejas, siendo elegido por Dios para ser el futuro rey de Israel. Nadie en esa sala podría haber imaginado lo que le deparaba el futuro a David. Todavía regresaría a los campos, cuidaría de las ovejas como siempre lo hacía, se enfrentaría a leones y osos para proteger el rebaño. Pero ese día, Dios había elegido al pastor de ovejas para que fuera el rey que guiaría a su pueblo con justicia y fe. ¿Qué pasaba por la mente de David en ese momento? ¿Y cómo reaccionaron sus hermanos cuando vieron al más joven siendo ungido por el profeta? No lo sabían todavía, pero fueron testigos del comienzo de una de las historias más notables y poderosas de toda la Biblia. La historia de un niño que se convertiría en el rey más grande de Israel.
Imagínese el escenario. Un valle ancho y profundo, con dos ejércitos acampados en colinas opuestas. De un lado, el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, aprensivo y temeroso. Del otro, los filisteos, enemigos feroces, llenos de confianza y burla. Pero no fue solo la rivalidad entre dos pueblos lo que hizo que el miedo flotara en el aire. Había una razón mayor, un gigante llamado Goliat. Goliat era un coloso. Con casi 3 metros de altura, su tamaño era tan aterrador como su reluciente armadura. Solo su coraza de bronce pesaba tanto como un hombre adulto. Su casco brillaba al sol y empuñaba una lanza cuya punta era tan pesada que pocos podían levantarla. Todos los días, por la mañana y al anochecer, bajaba al valle y desafiaba, en voz alta a Israel: «Elige un hombre para pelear conmigo. Si gana, seremos sus sirvientes, pero si lo derroto, seréis nuestros esclavos». Este desafío resonó en el valle como un trueno, infundiendo miedo en los corazones de cada soldado israelita. Ningún hombre tuvo el coraje de enfrentarlo. Durante 40 días, Goliat desafió y humilló al ejército de Israel sin recibir respuesta. Fue en este tenso escenario donde apareció David. No estaba allí como guerrero, sino simplemente como mensajero. Su padre, Jesse, lo había enviado a llevar comida a sus hermanos mayores, que estaban en el campo de batalla. Cuando David llegó al campamento, escuchó el desafío de Goliat y se indignó. ¿Cómo se atreve ese gigante a burlarse del ejército del Dios viviente? Mientras todos estaban paralizados por el miedo, David no pudo aceptar esta afrenta. Entonces preguntó a los soldados: ¿qué obtendrá el hombre que mate a este filisteo y libere a Israel de esta vergüenza? Al enterarse de que el rey Saúl había prometido riquezas, la mano de su hija en matrimonio y exención de impuestos a la familia del vencedor, David decidió: se enfrentaría al gigante. Sus hermanos se burlaron de él. ¿Cómo podía el más joven, un simple pastor de ovejas, atreverse siquiera a pensar en luchar contra un guerrero experimentado como Goliat? Pero David estaba decidido. Fue llevado ante Saúl y ante el rey declaró con confianza: «No te preocupes, oh rey, me enfrentaré a este filisteo». Saúl miró a David y solo vio a un niño. Trató de disuadirlo, pero David le contó cómo se había enfrentado a leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre. «El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». Ante tanta fe, Saúl no pudo negarlo. Le ofreció a David su propia armadura, pero era pesada e incómoda. David prefirió enfrentar al gigante con lo que conocía: una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Mientras David descendía al valle, Goliat lo vio y se rió con desdén. ¿Cómo se atreven a enviar a un chico contra él? ¿Soy un perro? Para que puedas atacarme con palos. Goliat maldijo a David en nombre de sus dioses y prometió que lo mataría y alimentaría con su carne a las aves del cielo. Pero David no se dejó intimidar. Con los ojos fijos en el gigante, respondió con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor os entregará en mis manos». Sin esperar un segundo más, David colocó una piedra en la honda, la hizo girar rápidamente y la arrojó con todas sus fuerzas. La piedra cortó el aire con precisión y golpeó a Goliat en la frente. El gigante se detuvo de repente, abrió mucho los ojos y, como un árbol talado, cayó boca abajo al suelo. Todo el valle quedó en silencio. El imbatible Goliat estaba muerto. David corrió hacia el cuerpo del gigante, sacó la enorme espada de Goliat y le cortó la cabeza, sosteniéndola para que todos la vieran. El ejército filisteo quedó paralizado por el shock y luego huyó presa del pánico.
Israel estalló en gritos de victoria, persiguiendo a sus enemigos y derrotándolos por completo. Ese día, David no solo derrotó a un gigante, demostró que la victoria no depende de la fuerza, las armas o la experiencia, sino de la fe en el Dios vivo. Y así, el joven pastor ganó fama y respeto en todo Israel, iniciando su camino hacia el trono. El nombre de David resonó por las ciudades y todos querían saber, ¿quién es este joven que tuvo el coraje de enfrentarse al gigante? Pero David sabía que su fuerza no provenía de él mismo, sino del Señor de los ejércitos, quien le permitió derribar al gigante con solo una piedra y una honda. Después de la victoria contra Goliat, David fue llevado ante el rey Saúl. Imagínese la escena. El joven pastor, todavía jadeando por la batalla, con la sangre de Goliat manchando sus sencillas túnicas, sosteniendo la espada del gigante como un trofeo. Sus ojos brillaron con coraje y humildad. No parecía un guerrero en absoluto, pero todos allí sabían que se enfrentaban a un héroe. Fue en esta reunión que David conoció a Jonatán, el hijo mayor de Saúl. Jonatán era un príncipe, un guerrero respetado en Israel, conocido por su valentía en el combate, pero cuando miró a David, no vio solo al niño que derrotó al gigante. Jonatán vio un corazón puro, una fe inquebrantable y un coraje que no provenía de la fuerza física, sino de la confianza en Dios. Allí sucedió algo extraordinario, una amistad tan fuerte que sus almas quedaron unidas como hermanos. Jonatán sintió un amor fraternal por David y en ese momento hizo un pacto con él, prometiéndole lealtad y protección para siempre. Como muestra de su amistad y respeto, Jonatán le dio a David sus vestiduras reales, su espada, su arco e incluso su cinturón. Era como si dijera, digno eres de ser príncipe en Israel. A medida que florecía la amistad entre David y Jonatán, algo oscuro crecía en el corazón de Saúl. Al principio se alegró por David. La presencia del joven trajo paz al rey, especialmente cuando David tocó su arpa, calmando los tormentos que lo afligían. Saúl lo nombró comandante de sus tropas y David tuvo éxito en todo lo que hizo. Pero entonces algo cambió. Cuando el ejército regresó triunfante, las mujeres de Israel salieron a recibirlos con bailes y cantos. Saúl mató a miles, pero David mató a decenas de miles. Esas palabras resonaron en la mente de Saúl como veneno. Los celos lo consumieron. ¿Cómo podrían comparar a David con él, el rey ungido? ¿Cómo se atreven a decir que David era superior? Desde ese momento Saúl miró a David con sospecha y envidia. Empezó a ver al joven no como un aliado, sino como un rival. Y la envidia se convirtió en odio. Durante un momento de tormento, mientras David tocaba su arpa para calmar el espíritu del rey, Saúl tomó su lanza y se la arrojó a David, tratando de clavarlo a la pared. Pero David rápidamente lo esquivó, y la lanza se clavó en la pared. El corazón de David se aceleró, pero mantuvo la calma. Sabía que Dios estaba con él. Pero este no fue el único intento de Saúl. Aterrorizado por el miedo a perder el trono, intentó varias veces quitarle la vida a David. Primero, lo envió a peligrosas batallas con la esperanza de que sus enemigos lo mataran. Pero David regresó victorioso, ganando aún más fama y admiración por parte del pueblo. Entonces, Saúl ofreció a su hija Mical en matrimonio, pensando en usarla como trampa. Pero Mical amaba a David y lo ayudó a escapar cuando su padre intentó matarlo nuevamente. A pesar de todo, Jonatán permaneció leal a David. No solo le advirtió de los planes de su padre, sino que también intercedió en su favor, intentando convencer a Saúl de que no hiciera daño a su amigo. ¿Por qué quieres matar a David? ¿Qué te hizo? Arriesgó su vida por el pueblo de Israel y trajo una gran victoria al reino. Por un tiempo,
Las palabras de Jonatán calmaron la furia de Saúl, y éste juró no hacer daño a David. Pero los celos pronto regresaron, y su promesa se rompió. Saúl envió soldados a vigilar la casa de David por la noche, con órdenes de matarlo al amanecer. Una vez más, Michal ayudó a su marido a escapar por la ventana, engañando a los guardias con un ídolo en su cama. David huyó para salvar su vida. Desesperado buscó a su amigo Jonatán y le preguntó: «¿Qué hice mal? ¿Por qué tu padre quiere matarme?». Jonatán no quería creer en la maldad de su padre, pero prometió ayudar a David a descubrir la verdad. Acordaron una señal secreta. Jonatán dispararía flechas al campo donde se escondería David. Si le decía al sirviente que las flechas estaban cerca, David podría regresar sin peligro, pero si decía que estaban lejos, significaba que debía huir para siempre. Al día siguiente, Saúl reveló su odio con tanta violencia que incluso intentó matar a Jonatán por defender a David. Jonatán se dio cuenta de que su padre no descansaría mientras David viviera. Entonces fue al campo y disparó las flechas. Le gritó al criado: «Las flechas están lejos, ve rápido, no te detengas». Era la señal. David salió de su escondite y los dos amigos se abrazaron llorando amargamente. Sabían que esta sería su última reunión en mucho tiempo. Jonatán dijo a David: «Ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Que el Señor esté entre vosotros y yo, entre mi descendencia y la vuestra para siempre». David se fue llevando en su corazón el dolor de la separación y la tristeza de ser un fugitivo, pero también la certeza de que tenía un verdadero amigo, un hermano del alma. La amistad de David y Jonatán se convirtió en un símbolo de lealtad y amor fraternal, un vínculo que ni la envidia, ni la persecución, ni siquiera la muerte pudieron romper. Y así, David entró en una nueva fase de su vida, un hombre ungido para ser rey, pero perseguido como criminal. Todo por los celos de un rey que temía perder su trono. Pero, incluso en medio del peligro y el dolor, David nunca olvidó la promesa que le hizo a Jonatán: proteger a sus descendientes para siempre. ¿Qué le deparaba el futuro a David? ¿Y cómo afrontaría el peso de ser el elegido de Dios y al mismo tiempo el más perseguido en Israel? Después de ese doloroso adiós a Jonatán, David se convirtió en un fugitivo. Imagínese el peso de esta realidad. Ungido por Dios para ser el futuro rey de Israel, pero ahora perseguido como un criminal por el mismo rey que una vez lo recibió. David no pudo regresar a casa ni buscar refugio con sus amigos. Vagó de un lugar a otro, siempre mirando por encima del hombro, siempre alerta. No pasó mucho tiempo antes de que otros se le unieran. Hombres que también estaban en problemas, endeudados o descontentos con Saúl. Hombres que no tenían nada que perder, pero vieron en David un líder, alguien digno de su lealtad. En total, se le unieron alrededor de 400 hombres, un grupo de guerreros intrépidos y fieles que formarían el núcleo de lo que algún día sería el ejército del rey más grande de Israel. David no era solo un fugitivo, se convirtió en un líder poderoso, conocido por su sabiduría en la batalla y su fe inquebrantable. Con sus hombres se refugió en cuevas, como la cueva de Adulam, y en fortalezas del desierto, siempre un paso por delante de las fuerzas de Saúl. Incluso con todos los recursos del reino a su disposición, Saúl no pudo capturar a David. Era como si la mano de Dios lo guiara, protegiera en cada paso. Durante este tiempo, David tuvo no una, sino dos oportunidades para poner fin a la persecución de una vez por todas. El primero tuvo lugar en En-Gedi. Saúl estaba cazando a David con 3000 hombres escogidos, pero en un momento entró solo, en una cueva para descansar. Casualmente, esa era la misma cueva donde se escondían David y sus hombres.
a la sombra de las rocas. Los hombres de David susurraron: «Esta es tu oportunidad. El Señor ha entregado a tu enemigo en tus manos». Pero David no estaba interesado en la venganza. Cautelosamente se acercó a Saúl y le cortó un trozo de su manto, sin que el rey se diera cuenta. Aún así, el corazón de David se sentía apesadumbrado. ¿Cómo se había atrevido a tocar el manto del ungido de Dios? Cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió y gritó: «¡Mi señor y rey!». Saúl miró hacia atrás sorprendido y vio a David inclinado en reverencia. David mostró el trozo de manto y dijo: «Hoy viste que podría haberte matado, pero no lo hice. No levantaré mi mano contra ti, porque eres el ungido del Señor». Saúl se conmovió y por primera vez reconoció la justicia de David. Con lágrimas en los ojos confesó: «Tú eres más justo que yo. Tú serás rey de Israel, y el reino prosperará en tus manos». Pero la paz no duró mucho. Los celos de Saúl pronto regresaron y la persecución comenzó de nuevo. En otra ocasión, David encontró a Saúl durmiendo en medio de su campamento, rodeado por sus guardias dormidos. Abisai, uno de los guerreros de David, susurró: «Déjame matarte ahora con una sola lanza. No necesitaré golpearlo 2 veces». Pero nuevamente David se negó. «No mates a Saúl. ¿Quién podrá levantar su mano contra el ungido del Señor y permanecer inocente?». En cambio, David tomó la lanza y el odre de agua del costado de Saúl y salió del campamento sin ser visto. Desde lo alto de una colina gritó, despertando al ejército de Saúl, y mostró la lanza como prueba de su lealtad. Una vez más, Saúl se conmovió y prometió no perseguir a David, pero su envidia no fue curada. Con el tiempo, David se dio cuenta de que no estaría seguro en ningún lugar de Israel mientras Saúl estuviera vivo. Entonces tomó una decisión arriesgada. Buscó refugio entre los filisteos, enemigos de Israel. Fue a Aquis, rey de Gat, y le pidió refugio. Sorprendentemente, Aquis lo aceptó y le dio a David la ciudad de Siclag como su hogar. Durante este tiempo en Siclag, David se convirtió en un líder aún más poderoso. Él y sus hombres llevaron a cabo expediciones militares contra los enemigos de Israel, atacando a los amalecitas y otros pueblos hostiles, sin dejar jamás testigos. Al rey filisteo, David le dijo que estaba atacando ciudades en Israel, ganándose así la confianza de Aquis. David se estableció como un guerrero invencible y un estratega astuto. Su reputación creció no solo en Israel, sino también entre los pueblos vecinos. Dirigió a sus hombres con sabiduría, justicia y un profundo sentido de lealtad. Nunca atacó a su propio pueblo, ni buscó venganza contra Saúl, a pesar de todas las oportunidades que tuvo. Pero la vida en el exilio no fue fácil. Un día, mientras David y sus hombres estaban en una expedición, los amalecitas invadieron Siclag, quemaron la ciudad y tomaron prisioneros a todas las mujeres y niños, incluidas las esposas de David, Ahinoam y Abigail. Cuando David y sus hombres regresaron y vieron la destrucción, lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. En su dolor, los hombres hablaron de apedrear a David, culpándolo por la tragedia. En medio de la desesperación, David hizo lo que siempre hizo: buscó al Señor. Le preguntó a Dios si debía perseguir a los amalecitas, y Dios respondió: «Ve tras ellos. Los alcanzarás y liberarás a todos los cautivos». Entonces David dirigió a sus hombres en una persecución implacable. Encontraron un esclavo abandonado, que los guió hasta el campamento enemigo. Brillantemente, David atacó por sorpresa, derrotando a los amalecitas y rescatando a todas las mujeres y niños, sin que nadie se perdiera. Fue una victoria completa, y David demostró, una vez más,
ser el líder elegido por Dios. Incluso en medio del exilio, David demostró ser fiel, justo y misericordioso. Nunca levantó la mano contra Saúl, a pesar de toda la persecución. En cambio, confió en el tiempo de Dios. Su exilio no fue un tiempo de fuga, sino de preparación. Aprendió a liderar, a luchar y, sobre todo, a confiar plenamente en el Señor. No sabía que el momento de convertirse en rey estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Después de años de persecución y exilio, finalmente llegó la noticia. Saúl había muerto. Él y sus hijos, incluido Jonatán, habían caído en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. El dolor fue inmenso. David rasgó sus vestiduras, lloró amargamente y compuso un lamento emotivo, honrando a Saúl como el ungido del Señor y a Jonatán como su amigo más querido. Incluso después de todo lo que sufrió a manos de Saúl, David no celebró su muerte. Al contrario, se lamentó profundamente, demostrando una nobleza de corazón que pocos entenderían. Con la muerte de Saúl, el camino quedó despejado para que David finalmente asumiera el trono. Pero nada fue sencillo. Primero, fue ungido rey de Judá en Hebrón, mientras que Is-Boset, el hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre las otras tribus de Israel por Abner, el comandante del ejército de Saúl. Así comenzó un período de guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl. David fue paciente, no intentó usurpar el trono por la fuerza, sino que esperó el tiempo de Dios. Durante 7 años y medio reinó en Hebrón, fortaleciendo su posición y ganándose la lealtad de las tribus de Israel. Finalmente, después de la muerte de Is-Boset y la reconciliación con Abner, todas las tribus vinieron a David en Hebrón y le dijeron: «Tú eres hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Cuando Saúl era rey, tú guiaste a Israel en la batalla. El Señor dijo que serías el pastor de Israel». Frente a todos, David fue ungido rey sobre todo Israel, cumpliendo la promesa hecha por Dios años antes, cuando aún era solo un joven pastor de ovejas. Y el primer acto de su reinado unificado fue establecer a Jerusalén como capital del reino. Conquistó la fortaleza de los jebuseos, quienes decían que ni siquiera los ciegos y los cojos podían ser derrotados por David. Sin embargo, tomó la ciudad y la transformó en la ciudad de David. David creció en poder y prestigio, construyó un palacio en Jerusalén con la ayuda del rey de Tiro y llevó el arca de la alianza a la ciudad, estableciendo a Jerusalén como el centro espiritual y político de Israel. El reino prosperó, ganó guerras contra los filisteos, moabitas, amonitas y edomitas, ampliando las fronteras de Israel como nunca antes. Parecía que nada podría sacudir su reinado, pero fue en el apogeo de su gloria cuando David cometió su mayor error. Una tarde, mientras sus ejércitos estaban en batalla, David caminaba por la terraza de su palacio y vio a Betsabé bañándose. Era hermosa y David la deseaba. Preguntó por ella y descubrió que era la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Aun sabiendo esto, David mandó llamarla y se acostó con ella. Días después, Betsabé envió un mensaje. Estaba embarazada. David entró en pánico. Tratando de encubrir su pecado, llamó a Urías de la guerra, con la esperanza de pasar la noche con su esposa y creer que el niño era suyo. Pero Urías era un hombre honorable. Se negó a regresar a casa mientras sus compañeros estuvieran en el campo de batalla. Desesperado, David tomó una decisión terrible. Escribió una carta a Joab, el comandante del ejército, indicándole que colocara a Urías en la línea del frente donde la lucha era más feroz y luego se retirara, dejándolo expuesto al enemigo. El mismo Urías llevó su sentencia de muerte sin saberlo. Murió en batalla y David tomó a Betsabé por esposa.
Por un tiempo pareció que David había encubierto su pecado, pero Dios vio todo y envió al profeta Natán para enfrentarlo. Natán contó una parábola sobre un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le robó la única oveja a un hombre pobre. Indignado, David declaró que tal hombre merecía morir. Entonces Natán señaló con el dedo y dijo: «Tú eres ese hombre». Esas palabras atravesaron a David como una espada. Se dio cuenta de la profundidad de su pecado. No solo el adulterio y el asesinato, sino también la traición de la confianza de Dios. Inmediatamente se arrepintió. «He pecado contra el Señor», confesó. Y a diferencia de Saúl, que siempre buscaba excusas, David aceptó su culpa por completo. Dios perdonó a David, pero las consecuencias de su pecado fueron devastadoras. El hijo que Betsabé había concebido enfermó y murió a pesar de las oraciones y el ayuno de David. Su familia quedó destrozada por el conflicto. Amnón, su primogénito, violó a Tamar, su propia hermana. Absalón, el hermano de Tamar, mató a Amnón en venganza y luego se rebeló contra David, intentando usurpar el trono. El dolor de David fue inmenso. Huyó de Jerusalén mientras Absalón tomaba la ciudad. Aún así, David no permitió que sus hombres mataran a su hijo rebelde. Pero durante la batalla, Absalón quedó atrapado por el cabello en una rama de roble, y Joab, desobedeciendo las órdenes de David, lo mató. Cuando la noticia llegó a David, quedó consumido por el dolor. «Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto en tu lugar». Su lamento resonó por todo el palacio, revelando el corazón de un padre destrozado por las consecuencias de sus propios errores. Incluso después de tanto sufrimiento, David continuó reinando, restauró el orden en Israel y preparó el camino para su sucesor, Salomón. Pero nunca olvidó el peso de su pecado y la misericordia de Dios. Escribió el Salmo 51, un grito sincero de perdón. «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme». Esa fue la marca de David. No su perfección, sino su sincero arrepentimiento y su fe inquebrantable en Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca falló, sino porque siempre buscó el rostro del Señor, incluso en medio de las peores consecuencias. Su historia es un testimonio del poder del arrepentimiento y la gracia divina, un recordatorio eterno de que incluso los reyes más grandes no son más que hombres ante Dios.